un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. No hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate mañanero. Estamos de regreso en La Bacana 105.7. Miren, anoche en el podcast de Luisín, en medio de la conversación, estábamos hablando de que en eventos como los de ayer, ¿verdad? Que tuvimos que enterrar amigos queridos, hay gente que se te acerca y con la intención de darte consuelo, dicen algunas frases que yo no las creía. Cogieron no. Se hizo un corte sin el contexto y bueno, se puede malinterpretar. Mi posición es, primero, de que luego de tragedias así, uno tiene derecho a molestarse con Dios. Uno se molesta. Uno no deja de creer. Y lo que yo le decía a Luisín anoche, no puede ser como me pasó en el día de ayer, que gente intentando darte consuelo, lo que te dice es, tranquilo, esa es la voluntad de Dios. Tranquilo, Dios quiso así. Su hijo, Dios lo llamó. Tiene un propósito. Tiene un propósito para enseñarnos algo. Entonces yo lo que digo es, no puede ser que sea la voluntad del Dios. Yo conozco un Dios de amor. El Dios que yo conocí en la Biblia, el que a mí me enseñaron, el Dios que estudiamos, es un Dios de amor. Entonces no es posible que este Dios de amor sea que cause sufrimiento. Ese es mi punto. Que ayer una doña me quiso consolar, yo le dije, no, doña, no, espérese. No se lo dije a ella, tú sabes. No. Así. No se lo dije por el momento que estábamos, no le iba a dar un boche, pero tú no me puedes venir a consolar diciéndome, Dios lo quiso así, porque el Dios que yo conozco no hace eso. Ese fue, y fuera del aire, teníamos la pastora Irina, por favor, La creyente. Mira, realmente te escuché ayer, estoy de acuerdo contigo en la parte de que no puede ser un deseo, una voluntad de Dios que pasen este tipo de tragedias, porque realmente no es así. Esto es una consecuencia de un acto humano. Ahora bien, cuando dijiste ayer, no puede ser que nosotros nos quedamos, que Dios se lleve a las personas y deje aquí a otros sufriendo. Quien cree verdaderamente en Dios sabe que hay vida después de la muerte y tiene esa promesa, y con esa promesa sobrepasa los momentos tan difíciles como eso. Ayer vimos ejemplos, la esposa de Dotel, vimos ejemplos de la fortaleza que da Dios cuando lo tienes en tu corazón. Eso es una realidad, eso es palpable. Ahora bien, no estoy de acuerdo con que, vuelvo y digo, que tenga que ver con Dios, porque Dios sí permite que pasen las cosas porque nos da libre albedrío. Y Él lo permite, y esto lo que nos enseña es que lo que pasó ahí puede pasar aquí, ni lo quiera Dios, puede pasar en cualquier momento, y que las pérdidas humanas son unas cosas, pero que las pérdidas espirituales, si tú no estás bien con Dios en el momento que te toque irte, es una pérdida espiritual, y eso sí nos preocupa a las personas que todavía no hemos hecho esa conexión con Dios y que no nos hemos entregado totalmente. Esto es una señal de que debemos caminar por el bien para cuando nos toque. Correcto. Y tengo un versículo que lo busqué ayer cuando tú estabas hablando, que dice... ¿Cuál? Dice Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Eso dice Jehová. Las cosas que nosotros pensamos, las cosas como nos manejamos, no necesariamente es como piensa Dios y cómo se maneja Dios. Entonces, ahí está. Discúlpame que te interrumpa. Lo que pasa es que en esa misma reflexión contradices a la señora que le dijo eso a Boli, porque si los pensamientos de Dios no son los míos, exacto, que somos humanos, ella no puede decir, no, esa es la voluntad de Dios, porque es un pensamiento de ella. Es un pensamiento de ella. Dios te lo dijo a ti. Estoy totalmente de acuerdo. Incluir a Dios en cualquier discusión es una pérdida, porque Dios siempre sale ganando. Si un paciente entra muy mal a cirugía y fallece, Dios lo quiso así. Si se salva, Dios metió la mano. Otro pensamiento de hombre. Es que eso es el problema, es que Dios no lo puede querer así. Es que no metan a Dios, es que no metan a Dios en eso. Porque ninguno ha hablado con Dios. ¿Y por eso? Todos creemos en Dios, pero si alguien te dice a ti, Dios me habló, decimos que está loco.
Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Las Eso lo cosas escribió que un pasan, hombre. Vamos a esperar que ella Las termine cosas- y el culto no, termina tú. las cosas que pasan en el mundo son del mundo, no tienen nada que ver con Dios. No tienen nada que ver con Dios. Las cosas que pasan ¿Y terrenalmente por qué le hablando. oramos cuando pasan cosas terrenales a Dios? Porque Dios nos da la fortaleza que no tenemos cuando las palabras faltan, cuando no tenemos a dónde acudir. Porque el ser humano, por ser humano, necesita algo de qué aferrarse. Ahora escuchemos a Correa. Ok, mira, Ted Turner era ateo. Él, siendo niño, 8 o 10 años, murió su hermanita mayor, que era su protectora, su guía. Y le dijeron lo que nos dicen a todos cuando hay situaciones trágicas. Dios lo quiso así. Y él dijo, contrario, pues Dios no es bueno, porque Dios era mi hermanita que me cuidaba y me protegía. Y eso lo convirtió en un ser ateo, exitoso, ateo, con esa situación. Yo no soy ateo, pero yo siempre trato de entender por qué Dios para lo bueno es Él y para lo malo no es Él o es su voluntad y hay que aceptarla y ya. Yo no veo mal que tú estés en desacuerdo con una decisión de tu padre. Yo eso no lo veo mal. Yo lo que entiendo es que Dios nos soltó en banda hace tiempo y dijo, señores, manéjense. Ya yo le di la guía de cómo hacer las cosas bien. Si no lo hacen así, son sus problemas. Pero yo creo que involucrar a Dios en las discusiones terrenales es injusto porque Dios siempre va a tener la razón para el que cree en Él ciegamente. Para los que los cuestionamos, que nos preguntamos por qué. Un ejemplo que pongo, porque Joaquín Balaguer murió en su cama tranquilamente, un hombre que hizo tanto daño, y hay gente tan buena que a los 17, 18 años, con una vida sana, tranquila, muere de una forma trágica. Entonces, que Dios lo quiso así. Yo creo que meter ahí una discusión es un poquito complicado porque Dios siempre sale ganando. Sandra. Yo creo en Dios, pero así como Dios es el Dios del amor, también es el Dios en general de todo lo que ha pasado en la Biblia como ejemplo, de consecuencia. Y con la consecuencia me refiero a lo que puede provocar el hombre que trae más consecuencias. ¿Me explico? Por favor. Es decir, cuando este tipo de temas suceden, no vienen de la mano de ese Dios que también hemos escuchado que castiga, sino como consecuencia de malas decisiones de prácticas humanas dentro del entorno como tal. Yo creo que esto, más que ponernos a debatir de un Dios, si es bueno, si es malo, debe traernos como reflexión que a veces nos enfocamos tanto en cuidar la caja que nos olvidamos de cuidar lo que es realmente importante, que es nuestra espiritualidad. Cuando pasan sucesos, cualquier tipo de suceso que hace que alguien se vaya de la humanidad, queda alguien aquí en representación de él, de esa persona. Y eso es lo que va a causar, eso es lo que te hace humano, cómo afrontas o cómo puedes lograr llevar la paz dentro de cuando te quedas en la humanidad, porque esa persona ya se va de un plano terrenal y va a la presencia del Señor. Eso es para mí lo que sucede. Yo no estoy aquí para decir o para juzgar, porque tampoco soy conocedora totalmente de la materia en temas bíblicos y espirituales, pero lo que yo sí sé es que yo creo en un Dios y creo en una fe. Tú decías ahora que no, que por qué juzgar o por qué meter a Dios en la conversación. Irina te decía, no, porque hay que tener fe. Eso es parte de la humanidad, porque no es solamente creer en Dios, es creer en algo que te motive a tener resultados en base a algo. Entonces yo creo que antes de decir, ¿fue culpa de Dios o no fue culpa de Dios o estoy de acuerdo o en desacuerdo? Hay que mirar qué nos trajo esto en vez de qué nos quitó esto. Ese es mi punto de vista. Mira, si tiene una condición humana, siempre va a cuestionar cualquier cosa. Yo he visto a gente que ha hablado y testificado de milagros que Dios ha hecho en su vida y después lo he visto decir que dónde estaba Dios, esa misma persona. Repito, si hay una condición humana, van a cuestionar. Hasta la condición humana de Jesús hizo que en un momento en la cruz dijera, Padre, ¿por qué me has abandonado? Exacto. Esa es la condición humana. Dios es el mismo siempre. Tú lo cuestionas cuando hay un problema. Él estaba ahí cuando te fue bien. Él estaba ahí cuando las cosas te funcionaron. Él estaba ahí cuando tú pediste algo y se dio. Dentro del error, que yo he visto a personas decir, bueno, pero se montaron con un chofer para una gira y se dieron cuenta que estaba bebiendo y como quiera fueron.
Hubo un accidente, eso fue cosa de Dios. No, mi amor, pero el chofer estaba bebiendo y tú lo viste. Ahora con lo que sucedió en mi zona, con una yola, eso fue que tú buscas en una yola, causa y consecuencia del ser humano. Yo creo que lo que hace falta es la entereza para en un momento difícil tú reconocer, sí, Dios está ahí también. No solo en la abundancia, no solo en el éxito mío, no solo cuando me va bien. Es el mismo Dios. Y para poder entender cómo funciona eso, el que tiene hijos, haga una reflexión de usted como padre. Usted cuida a sus hijos, usted quiere lo mejor para sus hijos. Hoy sus hijos no se mueven y se caen, tienen accidentes y les pasan cosas. Y tú no sigues siendo el padre. Sí, pero hay una libertad y hay un modo de vivir que tú dejas que tus hijos tengan su espacio y te traerá causa y consecuencia. Yo siempre le he dicho, el mismo Dios que está cuando todo está bien, ahí mismo está cuando todo está mal. Dios le quitó todo a Job, todo se lo quitó. Le quitó su ganado, le quitó sus tierras, le quitó su salud. Y Job que decía, yo estoy aquí para alabarte. Yo estoy aquí para alabarte porque y la esposa lo enfrentó y ahora que todo te ha quitado él, ¿qué vas a hacer? Entonces, la esposa se lo dijo, te lo quitó todo y tú sigues aquí. Y Job le responde, es que mi triunfo no está en la tierra. Exacto. Mi triunfo no está aquí. Aquí me lo puedes quitar todo, pero yo voy a seguir proclamando tu nombre porque mi triunfo está en la gloria del Señor. Amén. Miren, yo le voy a decir una cosa. Yo he visto con estos ojos y le pido a Dios que me dé en algún momento esa relación con Él, en la que he visto padres perder sus bebés. Yo en mi iglesia presencié como unos padres perdieron a su pequeñita bebé ahogada y la fortaleza con la que esa familia hablaba era envidiable. Para mí, poder tener, de dudar y de no estar, prefiero estar con Dios porque la fortaleza y lo que Dios da es mucho mayor que estar sin Él. Entonces, para estar y no estar y sufrir como quiera, porque que tú estés con Dios no significa que tú no vas a sufrir. Todo lo contrario. En la vida sufrimos, siempre sufrimos. Pero estar con Dios es tener la esperanza de que ese sufrimiento va a ser más manejable, vamos a decir. Es que nadie dijo que no estén con Dios. No, yo lo sé, Boli, pero mucha gente cuando te escuchó ayer, porque yo estoy en varios y se preocupaban porque decían, no, dile a Boli que Dios no es así. Pero no, es que lo que pasa es que la gente... Explícalo. Es que, pero lo expliqué desde el principio. Pero otra vez, ¿para qué sintonizó ahora? Para que lo cojan en limpio, aquí, con no, Boli, ¡pam! Es que yo no dije que no estoy con Dios. Yo dije, no me pueden intentar consolar diciéndome que es la voluntad de Dios. Es verdad. Porque no es la voluntad de Dios. Debe ser consecuencia, es consecuencia de los actos de los hombres. Eso sí. Okay. Pero tú no puedes, una madre que acaba de perder a su hijo, decirle, no, tranquila. Sí, que eso... Fue Dios que lo quiso así. ¿Cómo Dios va a querer eso? Y ahí que yo decía, pero ¿cuál Dios quiere ver sufrir a sus hijos? Ninguno. Nuestro Dios es un Dios de amor. Está bien, mi amor, pero tienes que oír y decirle al grupo tuyo que escuche, porque parece que en el grupo tuyo no escucha a nadie igualito. Ustedes se juntan los que no oyen. Calmado, acuérdate. No vengan a maltratarme. No te voy a maltratar jamás. Bueno, ya. Y más hablando de Dios. Mira que he hecho silencio, pero Dios mío. Mordiéndote los labios. No lo entremen. No me entremen. No lo entremen que él. Entonces, mi punto es el siguiente. Yo era publicador de los testigos de Jehová, que creo que es lo que mejor explican en la Biblia el tema de la muerte y el tema del sufrimiento son los testigos de Jehová, de todo el mundo que lo explica. Yo era de lo que iba a la casa a explicarle a la gente que su sufrimiento no es Dios que lo causa. Exacto. No es Dios que lo causa el sufrimiento de la gente. Entonces, la pregunta de ayer es que una doña me está consolando a mí, diciéndome que yo, no, doña, espérese, eso no es Dios. Eso es la consecuencia de actos de los hombres. Ahí sí estamos al día. Entonces, yo agradezco todo el que me esté escribiendo para explicarme algo que yo sé. Sí. Y que tú no vas a cambiar de opinión. Y que yo no voy a, porque yo no en ningún momento he dicho que no creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Y tengo mi fe puesta en Él. Pero. Mira, para simplificarlo, lo que le ponías que dice mi grupo que muy bien, Nagüero. Gracias. Dígale a su grupo que escuche. Cuidado. El susto que tú me has dado. No, entre tu grupo y tu mamá te vamos a volver loco. Espérate. Miren. Lo peor es que ya está en varios grupos. Para simplificar lo que trataba de explicarle ahorita sobre la relación de Dios como Padre y nosotros como padres humanos, miren,
Cuando se van muchos hijos, es el mismo padre, es uno. Y Exacto. no quiere que sus hijos, no quiere perder uno solo. Recuerden la cita bíblica del rebaño, Así del es. pastor. Pero le voy a poner el ejemplo más simple y humano de por qué Dios actúa y deja que las cosas O pasen. sea, el rebaño del pastor que descuida 20 para atrás de una. 99 detrás Para atrás de de uno. una. Sí. Eso es algo estúpido. Sí, el rebaño, porque necesita el rebaño completo. Recuerda Sí, que porque es la una- 99, ¿quién la cuida? No, pero te estoy diciendo, la deja en un lugar seguro y va por la que falta. Eso es igual. Tú puedes tener 10 hijos y si te falta uno, tú dejas los 9 y va detrás del que te Tienes falta. que entender la sinopsis. ¡Ey! ¡Ey! No, ¿Qué? tampoco te entremes. Espérate. Simplificando para que ustedes vean que no somos Vamos a coger marionetas, llamada, vamos a sino coger que llamada. Dios deja que actuemos. Ustedes han visto un ejemplo más simple que los juegos de béisbol o de baloncesto, principalmente en la pelota, que es donde más sucede. ¿Qué? Hoy los dos equipos no se sientan ahora antes del juego. Claro. El que ore primero, es como el pitcher bateador. El que ore primero gana. La Que gente yo está viendo el juego. Fulano ganó el torneo, ganó el escogido. Ah, pero lógico, miren lo que antes del juego estaba orando. Lo que perdieron estaban orando también. Sí, pero cuando tú haces una oración y le pides al Señor algo puntual, Él no te lo da en el tiempo que tú entiendes prudente, sino Hoy cuando si tú la estás final es hoy, preparado. ¿cuándo me la van a Y dar? también, En la próxima Si la temporada. final- En la Y próxima Tú temporada. eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y sé parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa para... Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Mañanero, buen día. Adelante. Hola, ¿cómo están? Bien. Mire, lo primero es que ustedes entiendan que ninguno de ustedes están equivocados. Todos tienen su razón en base a su justa conciencia. Pero voy a tomar una parte que dijo Nagüero. Los que somos padres, tenemos 1 o 2 hijos, vamos a hacer todo lo posible para que el niño crezca y haga las cosas bien. Pero ya cuando es adolescente, cuando es adulto, por más que tú quieras caerle atrás, no puedes. Tú tienes que dejar que tu hijo haga las cosas y orar para que salga bien. A Dios yo lo veo de esa manera. Con relación a lo del rebaño, me gustaría decirle a Correa, ni Dios lo quiera, yo creo que él tiene 2 hijas. Si una de sus hijas, bueno, la cantidad Cuatro. que sea, 4, perdón, si una de tus hijas, ni Dios lo quiera, cae en drogas, tiene algún problema, tú no vas a dejar afuera a las otras 3. Tú te vas a enfocar en la que tiene ese problema para poder traerla de nuevo a casa. Pero eso no significa que tú vas a abandonar a tus otras 3. Esa es la manera en la que yo entiendo que uno puede tal vez entender un poquito cómo trabaja Dios. Ahí está. Mañanero, buen día. Esta ha sido yo. Mañanero, buen día. No está en el grupo. Buen día. Si nos ponemos a chequear eso en el asunto bíblico y de religiones, no vamos a llegar a nada. Porque los testigos lo ven de una forma, los católicos de otra forma. Irina estuvo brillante. Solamente enfóquese en un estribillo que dice, solamente para que si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, igual creería en el Señor, no me va a fallar. Correa, ¿a cuántos años tú entraste al ateísmo? Correa no es No, ateo. Correa no es mi ateo. amor. Correa no es ateo. ateo. No Punto de malinterpreten vista. la cosa. Correa no es ateo. Por gente como ese, que mucha gente le huye a las religiones. Son gente que ven en la... A mí me agarró una bajo el ritmo en la mañana. Cierra tus negocios, sal de esto. Yo Oye. tengo cosas, ok, ¿cómo pagó el apartamento recién comprado? No, y que cuestionar no es malo. No, para nada. O sea, no es malo. Hello. Buen día, mañanero. Adelante. Buen día. Hay que entender una cosa. Dios es Dios y hace lo que le da la gana y simplemente hay que aceptar su voluntad, aunque duela. Lo escucho por la radio. Es el tema. Que no puede ser ahí es donde yo digo. Pero te respeto tu opinión. Pero no puede ser la voluntad de Dios, no. Hello. Super Bowl. Adelante, líder. Buen día, Randy Sedano te habla. Hey, Randy, Randy, mi hermano. amor. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Mira, Boli, estos son temas interesantes. Lo primero, a mí me atrae mucho por mi condición de ser pastor. Pero mira, hay 2 cosas que confluyen ahí. Lo primero es que los cristianos creemos que tenemos que explicarlo todo. Es lo primero. Y no siempre hay una explicación.
Lo segundo que confluye ahí es que la mayoría de personas, y como se ven en las llamadas y en las diferentes opiniones, tenemos a un Dios customizado. O sea, un Dios que hemos hecho desde nuestra perspectiva, pero no necesariamente conocemos el carácter del Dios que describe la Biblia. Fíjate como, por ejemplo, está, por ejemplo, la opinión que da Correa del rebaño. Voy a tomar ese ejemplo porque está ahora mismo fresco. Pero yo estoy seguro que Correa, un hombre súper inteligente, no ha leído el contexto de esa historia. Y si tú lo lees desde su contexto, entonces eso te va a decir otra cosa. Yo siempre apelo a las escrituras, porque la Biblia es que describe realmente al Dios que se supone nosotros deberíamos creer. Pero ¿qué pasa? Mucha gente dice, Dios es un Dios de amor. Sí, eso es un aspecto de Dios, es un aspecto del carácter de Dios, pero no siempre ese amor se manifiesta como yo creo que debe manifestarse. Mira, yo tengo... De hecho... Oye, Randy, oye Correa, sí, Correa. Sí. Ok, tú me has explicado del rebaño que si lo leo bien, quiere decir otra cosa diferente. ¿Por qué no lo dijo como es? Diferente, sino la sino la realidad de lo que explica. Lo que pasa es que es fácil ver eso simplemente desde lo que dice un pastor cuando lo lee en un púlpito, pero no porque yo me senté a leerlo y te va a decir algo diferente. Por eso que te estoy diciendo, así como nos sentamos a leer historia, por ejemplo, nos sentamos a leer a un autor, nos sentamos a leer a un escritor, ese escritor tiene un contexto en el que escribió, tiene una razón por la que escribió, está queriendo comunicar algo. Entonces yo debo conocer eso primero para después dar una opinión sobre lo que ese autor dijo. ¿Tú me entiendes? Estoy utilizando eso simplemente como un ejemplo, porque quizás hay muchas ideas de Dios, hay mucha gente que dice cosas de Dios, pero no necesariamente lo que Dios quiere transmitir a través de las escrituras, que debe ser el documento fidedigno para uno conocerlo. No lo que diga Randy acerca de Dios, no lo que diga fulano acerca de Dios, es lo que dice las escrituras acerca de Dios. Si tú lees, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, que sería en la Biblia el Hall of Fame de los creyentes, tú te vas a dar cuenta que la gente que estuvo cerca de Dios no siempre tuvo una vida perfecta. También pasaron por fracasos, también tuvieron muertes que no querían aceptar. Sin embargo, la Biblia no asegura que no vamos a tener problemas, sino que asegura que Dios nos va a acompañar en medio de esas situaciones, que es la diferencia. El fracaso es para los creyentes y para los no creyentes, para los que son pastores y para los que no son pastores, para los que aman a Dios y para los que no aman a Dios. Pero la diferencia está cómo abordamos eso desde la fe que tenemos, cuándo la tenemos o cuándo no. Gracias, Randy. Última, hello. Muy duro, Randy. Buen día, hermano. Adelante, líder. Mira, yo entiendo que no podemos ver a Dios como una percepción. Y de tú decirme a mí que es la voluntad de Dios, cuando es un error o no del hombre. Yo te puedo aceptar la voluntad de Dios si tú me dices que una enfermedad terminal, un accidente natural, bueno, es la voluntad de Dios porque pasó y no es tu culpa, o no fue un tercero. Pero de ahí a un error de una persona, nunca puede ser la voluntad de Dios. Eso es lo mismo que yo digo. ¿Alguien tiene algo más que decir? Sí, yo, para poner otro ejemplo, y eso es dentro de la Biblia, ¿por qué a Dios no se le puede cuestionar y por qué es el mismo en lo bueno y en lo malo? Verifiquen y busquen la historia de Moisés. La historia de Moisés encargado de una de las más grandes liberaciones dentro de la historia de la humanidad, que fue liberar al pueblo de Israel del faraón. ¿Cómo tú le dices a alguien que quien libra una batalla tan grande, quien dura 40 años en el desierto con un pueblo, no entró, no pudo ver la tierra prometida de Canaán? ¿Cómo tú le explicas si a él fue que lo eligieron para liberar un pueblo con una promesa y quien lo libera no puede entrar, muere fuera? Entonces, ¿por qué yo siempre he dicho a Dios no se le puede cuestionar? Porque es el mismo en todo, es el mismo que está de un lado derecho y también del lado izquierdo. Del lado derecho sí lo vemos y cuando nos toca del lado izquierdo entonces lo cuestionamos. No puede ser así. Lo que dijo Randy de interpretar la palabra de Dios. ¿Le va a discutir a Randy ahora tú? El de pastor. No, pero mira, hay algo que hay que tomar en cuenta en la Biblia. Fue escrita por hombres.
y no podemos interpretar la Biblia en el 2025 de acuerdo a cuando fue escrita. Porque Colosenses 3:22 dice, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. La esclavitud está mal vista. Pero eso fue lo que dijo Randy. Yo te estoy diciendo, el que escribió la Biblia no. Tú quieres discutirlo todo. Es que no puede Tú estás peor que yo. Tú estás peor que yo. Pero es su posición también. Okay. Porque Randy dijo eso mismo. Sí, él dijo que tenía pero que ¿por ver qué el no le contexto? escribieron? ¿Por qué tenemos que Porque guiarnos? Una actualización tú quieres. ¿Eh? Una actualización. No se puede refresh. No se puede refresh. refresh. Por hombres. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle. En breve